Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas como cada semana para comenzar nuestra tertulia. Hoy charlaremos acerca de un tema que todo el mundo conoce, pero no todo el mundo se preocupa, o a lo mejor le parece que no hay tal. El tema ¿es adictiva la tecnología? Pero bueno, antes de hablar de ese tema, que hay mucho que hablar, pues como paso previo presentamos a nuestros tertulianos. Tenemos con nosotros al señor Camilo Esperón, que ya me gustaría a mí tener una especie de pegatina del cuarto de atrás que Camilo la podía llevar puesta, sin duda ninguna. Y los otros también, porque sois fieles al programa. Bienvenido, Camilo. Muy bien, buenas noches. Tenemos también a Carlos Rodríguez. Por cierto, por si me olvido después, y esto pues hay que decirlo, las tertulias ya no se reanudan hasta el mes de octubre. El cuarto de atrás continúa y alguno de vosotros espero que me sea útil para hacer alguna entrevista y otros que estoy buscando por ahí. Bueno, ahí estamos. Bienvenido, Carlos. Un saludo. Tenemos también con nosotros a Dani Ofkan, el director de Protestante Digital, que también lleva ya un puñado de años fichado por el cuarto de atrás y estamos encantados. Bienvenido, Dani. Muchas gracias, Daniel. Y también tenemos con nosotros a Lourdes. Lourdes Díaz estuvo pegada al micrófono por años, bastantes años, al micrófono de la radio. Y ahora, pues, en fin, es poquito tiempo en relación al que ha pasado, pero yo estoy seguro que lo disfruta. Bienvenida, Lourdes. Lourdes, ¿me estás escuchando? Sí, saludos a todos. Es que no te escuchaba y queda ahí un trocito de silencio. Tenía ahí apagado. Ahí tenías cortado. Yo es que en este momento estoy viendo el texto y no veo el Zoom. Bien, pues ya sentados para charlar, empezamos por el aperitivo. Como siempre, en el cuarto de atrás siempre sazonamos la tertulia con piezas escogidas, 3 nada más, y además breves, porque ya sabes que lo breve si bueno, pues es 2 veces. Lo bueno si breve, 2 veces bueno. No lo haríamos. Bueno, pues 3 piezas de buena música y las llamamos pizcas de adobo musical. Hoy serán de uno de los tenores más populares del mundo, el italiano Andrea Bocelli. A causa de un glaucoma congénito y un accidente jugando al fútbol, que llevó un golpe en la cabeza, perdió la vista con 12 años. Estudió piano, flauta, saxo, al mismo tiempo que estudiaba instrumentos, se doctoró en Derecho en la Universidad de Pisa, trabajó algún tiempo como abogado, pero lo dejó para formarse como tenor
con un legendario tenor italiano, Franco Corelli. Para pagar las clases, como ahora no trabajaba a cambio de dinero, pues el tenor sí que costaba dinero. Cantaba en bares y clubs nocturnos. Bocelli, como seguramente sabéis todos, ha logrado un gran éxito internacional. Posiblemente ha influido mucho de momento el hecho de que sea ciego. Por cierto, también mide casi 1,90. No es que sea pequeñito el tío. Bueno, pues tiene, por ejemplo, una estrella en el famoso paseo, nunca mejor dicho, lo de famoso, de la fama en Hollywood. Ha grabado 12 óperas enteritas, enteritas quiere decir la parte de tenor, además de discos con canciones clásicas, con arias de ópera, por ejemplo, y música romántica. Y ha vendido más de 70 millones de discos. Pues vamos ya, porque ya estáis todos esperando a ver qué nos va a cantar aquí Andrea Bocelli. Pues nuestra primera pizca de adobo musical para hoy será la famosísima aria para tenor, Nessun dorma, nadie duerma, es lo que dice, de la ópera Turandot, de Giacomo Puccini. Vamos a escuchar la interpretación de Andrea Bocelli. Seguro que tenemos interpretaciones que las tenemos en nuestra memoria. Yo la de Andrea Bocelli nunca la había escuchado. Así que hoy escuchamos los unos y los otros Andrea Bocelli cantando Nessun dorma. Escuchemos. Nessun dorma, nessun dorma. Tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà, no, no, sulla tua bocca non dirò, quando la luce splenderà. Ed il mio bacio scioglierà il silenzio che ti fa mia. Tramontate stelle, all'alba vincerò. Vincerò, Con nuestra mente todavía ocupada por cómo suena la voz de Andrea Bocelli con este tema de Nessun dorma, que es más
práctico para escuchar, porque seguro que todos hemos escuchado distintas versiones y hoy sumamos una más, la de Andrea Bocelli. Bueno, pero seguimos ya con el tema de nuestra tertulia del cuarto de atrás de hoy y el título genérico ¿Es adictiva la tecnología? Y hay algo más ahí detrás. ¿Se promueve esta adicción, este enganche a la tecnología? Y se notan sus efectos. En estos días yo leía en realidad yo había guardado 2 artículos, pero uno de ellos es evidente que no va con lo de hoy, es más amplio, y es una entrevista que hizo Dani a uno de los que estuvieron el principal ponente en ese congreso de bioética que tuvimos aquí hace unos meses. Pero hay otra noticia que yo os pasé a todos, tomada del País en la sección de Retina, que habla diciendo en el título: ¿son las redes el nuevo tabaco? Las plataformas digitales un problema de salud pública. Y se refiere a la experiencia del tabaco, que gracias a una muy bien organizada introducción de captar muy bien al personal con la publicidad, aparecer en el cine, naturalmente también en vallas, ahora no se puede, pero durante mucho tiempo sí lo hicieron. Y después hay mucha pasta ahí de por medio que se pagaba a los mejores abogados y también influían en las decisiones políticas. Tenían estudios psicológicos sobre los mecanismos de adicción y cómo reforzarla. Bueno, todo esto referido al tabaco. Ahora se preguntan en este artículo del País, ¿estará pasando lo mismo con las nuevas tecnologías, especialmente las redes sociales? ¿Estará pasando eso? Cuando nos demos cuenta, ¿nos tiraremos de los pelos? Bueno, pues vamos a empezar, porque si no, esto no es para hablar yo solo ni cosa parecida, ni se me ocurre. Así que, Dani, tú que eres un experto en redes también, porque te mueves diariamente en Internet, si abres el micro te vendrá muy bien. ¿Son adictivas las nuevas tecnologías, Dani? Bueno, yo diría que sí son adictivas en el sentido de que están fabricadas para ser consumidas de forma casi compulsiva, podríamos decir. Es decir, hay una estrategia no solo de la tecnología en sí para soportar largos tiempos de uso, sino también la capacidad de desarrollarse programas que de alguna manera están hechos para captar nuestra atención el mayor tiempo posible y que de alguna manera perdamos el control de lo que estamos haciendo o queriendo hacer, y a partir de ahí, pues evidentemente, entrar en una situación de cierta dependencia con respecto a la tecnología que nos puede ser perjudicial. Evidentemente, como en todas las herramientas que tenemos a nuestro alrededor, la tecnología es una más y se puede utilizar tanto para bien como para mal. Y en este caso, pues el caer en las adicciones o el caer en ciertas estrategias que pretenden esta adicción en nosotros son un uso negativo de la tecnología del que tenemos que estar alerta. No solo los adultos, por supuesto, pero también, sobre todo, cuando se trata de gente más joven, los niños, los adolescentes, que quizá puedan tener menos herramientas de autocontrol desarrolladas y que de alguna manera ese consumo tecnológico les pueda afectar a la forma en la que se están relacionando con otras personas o a la forma en la que están desarrollando su formación, su carácter, su manera de ser. Todo eso, la tecnología puede ser una ayuda, pero también puede ser un estorbo o puede ser un peligro en algunos casos por la gran potencia y la gran capacidad que tiene la tecnología en un sentido de satisfacer aquello que necesitamos de una manera rápida y también pues de estar brindándonos entretenimiento, que eso es algo que hoy en día ocurre mucho y que es, digamos, que la gran estrategia para de alguna manera hacer a uno un consumidor compulsivo, es el entretenimiento infinito que podemos encontrar a través de, por ejemplo, los teléfonos móviles, en las redes sociales o
en otro tipo de espacios que pueden ser pues juegos, chats, foros, en fin, hay infinidad de cosas que se pueden hacer que son entretenidas y eso hace que sea bastante necesario tener autocontrol para no caer en posibles adicciones. Es interesante que en el artículo del País donde habla de esto, hace una pregunta, porque alguien dirá, bueno, hombre, bueno, que va, cada uno hace lo que le parece, no está influido. Dice, ¿de verdad alguien piensa que unas compañías cuyo principal modelo de negocio es la economía de la atención no han incorporado en sus desarrollos estudios psicológicos que maximicen la atención del usuario? ¿Y hasta dónde han llegado? Bueno, esto es parte del artículo que yo os pasé a todos. Lourdes, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, Daniel, yo he sido fumadora, así que como empieza el artículo hablando del tabaco, eh, tengo que decirte que yo empecé a fumar, tenía unos 14 años y fue incitada por una compañera del instituto que era más pequeña que yo, que tenía 11 años. O sea que tremendo, ¿no? Y yo pensaba y meditaba en la adicción que yo tenía al tabaco, que era muy fuerte, y por muchos años, hasta que gracias a Dios pude dejar de fumar, y ahora ya son 33 años sin fumar, pero en aquel momento tenía totalmente mi vida destrozada. Y pensaba en la adicción de las redes y pienso que es mucho más peligroso todavía, ¿no? O sea, es verdad que el tabaco te atrapa físicamente y psicológicamente porque buscas desesperadamente un cigarro y te lo fumas y todas estas cosas, pero yo creo que ahora es mucho más peligroso. Y lo terrible de todo es que pienso que los niños comienzan a estar mucho antes enganchados a las redes sociales, porque yo ya he visto bebés de meses, de 11 meses, 12 meses, formar una pataleta porque les quitan el teléfono y porque no les dejan ver algo en el teléfono. Entonces pienso que sí es muy interesante la tertulia de hoy y ojalá podamos llamar la atención de algunos padres que nos escuchen para que se pongan oídos atentos porque realmente están dejando a sus hijos en manos desconocidas totalmente. El tabaco era un cigarrillo que entraba en casa. Esto son muchas otras cosas las que entran en casa. Carlos, ¿tú crees que habrá alguna manera, abre el micro para que te escuchemos después, ¿tú crees que habrá alguna manera de darse cuenta, porque antes mencionaba Lourdes ahora mismo en niños pequeños que efectivamente parece que el juguete de un móvil parece interesantísimo y le dan el juguete y si le quitan el juguete se enfada, pero el hecho es que niños más grandes que a lo mejor pues han fracasado en sus deberes o han sido desobedientes, yo qué sé, y le dicen, no, trae el móvil para acá. Bueno, manifiestan eso que llaman los expertos síndrome de abstinencia. Yo no sé qué decir para que se tome en serio. ¿A ti qué te parece? Ábrete el micro. Pues sí, Daniel, es evidente esta realidad. Hay una gran adicción en la sociedad actual. Yo creo que el 80, el 90% de la población mundial tiene acceso a Internet o tienen algún dispositivo al alcance de la mano. Y leí hace poco que también más de 3.000 millones, ¿no?, de personas en este mundo están asiduamente conectados a YouTube, yo que sé, a Twitter, a todas estas plataformas digitales en fin, para relacionarse, ¿no? Y claro, eso crea pues un hábito absolutamente en todos y como decía Daniel, en los más jovencitos, en los niños, pues que es difícil de que ellos sepan manejarlo. Bueno, lo cierto es que tampoco se esconde. A ver, decía nuestra querida Lourdes que ella empezó a fumar muy pronto, pero me imagino que no lo haría delante de sus papás. Iría No. a algún sitio escondido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, quizás estaba mal visto o sigue estando mal visto.
quizá, pero ver a un niño de 4, 5, 10 años con un móvil en la mano no está mal visto y se acepta. Y no sabemos todo lo que ese niño en ese momento le está entrando por los ojos y llega a su mente y a su corazón. Por lo tanto, aquí hay un riesgo que no se está teniendo en cuenta. Como digo, la adicción al tabaco en un niño la podías, si lo enganchabas, pues automáticamente lo ponías en cuarentena. Pero ves a un niño con su móvil y lo dejas tan tranquilo, no se le da importancia cuando lo que está generando en ese muchacho, en ese niño, es algo mucho más perjudicial que el propio tabaco. O sea, la adicción y a todo lo que puede llevar hoy día esta tecnología va mucho más allá de lo que a veces, vamos, de lo que sospechamos. Hace un rato estaba leyendo un artículo sobre esto. Dice, la adicción a la tecnología es un trastorno del comportamiento, la adicción se entiende, ¿no? Un trastorno del comportamiento provocado por el uso abusivo de los dispositivos tecnológicos con pantalla. Este abuso acaba creando una necesidad psicológica y física de utilizarlos, por lo que las personas adictas, si están alejadas de sus dispositivos, padecen síndrome de abstinencia de una forma muy parecida a las personas adictas a las sustancias. Bueno, y esto es perfectamente conocido, aunque ahora parece que ya no nos fijamos en eso, pero está ahí. La adicción a la tecnología supone la sustitución de la vida real por la vida digital. Bueno, Camilo, ¿tú qué perspectiva tienes del asunto? Bueno, creo que todos vais en el buen sentido de la palabra y de cómo son los hechos, ¿no? Yo añadiría que Silicon Valley, por poner, digamos, el lugar donde más se fabrica todo esto, ¿no? Yo ya había comentado en alguna ocasión hace tiempo de que los programadores y la gente que trabaja, los cerebritos que trabajan en Silicon Valley, a sus hijos les prohíben tajantemente usar de chavales los ordenadores, incluso en el colegio. No pueden utilizar una tablet, no pueden, tienen que aprender como aprendimos nosotros de pequeños, con el lápiz y el papel o el encerado, ¿no? Por algo será. Otra cosa que para mí es muy sospechosa es que ¿por qué contratan algunas empresas de Silicon Valley a neurólogos, a psiquiatras, a gente experta en control mental? Será por algo, ¿no? Así como los que fabricantes de tabaco cuando saltó hace unos años aquel escándalo grande, porque uno de los hombres, digamos, más importantes de una multinacional del tabaco denunció que lo que se estaba haciendo le parecía totalmente, incluso fue llevado al cine ese asunto, ¿no? Denunció que hasta 100 productos diferentes se añadían al tabaco para que fuese más adictivo. De todo se añadía en el tabaco. O sea que cuando yo fui fumador como Lourdes, pues lo que estaba metiéndome en la sangre y en el cuerpo a través de los pulmones era productos químicos, productos de todo tipo, para que yo fuese más adicto al tabaco. Esto es diferente, hay que hacerlo a través de una pantalla, pero los algoritmos que se programan con esa intención, ¿no? Que te vayan surgiendo imágenes en la pantalla y esas imágenes vayan segregando en ti las hormonas del placer, ¿no? Que en el fin y al cabo es que era la misma adicción que el tabaco. El tabaco, lo que hace la nicotina y los productos que llevan el tabaco hacen que tu organismo segregue esas sustancias que te producen placer, sobre todo en la mente, ¿no? Y esto es lo mismo. O sea que estamos hablando del mismo tipo de adicción. Y la prueba más fácil es cuando ya se han hecho en varios lugares y universidades pruebas de este tipo, es coger a estudiantes y decir, a ver cuánto tiempo aguantáis sin encender el móvil. Venir a clase y estar aquí un día con el móvil apagado y a ver cómo reaccionáis. Las reacciones eran prácticamente las mismas que aquel que estaba sin fumar durante 24 horas cuando fumaba a lo mejor una cajetilla al día, ¿no?
pues esto es tremendo. Y además pienso que se va implementando inteligencia artificial y más cosas, y creo que vamos de mal en peor en este asunto. Aún no hemos llegado, aún no hemos tocado el límite, ¿no? Bueno, de todas formas, hay algo que tampoco podemos ignorar. Antes, Dani mencionó un término que es muy importante: herramientas. Las nuevas tecnologías son herramientas. El móvil es una herramienta, el tablet es una herramienta, el portátil es una herramienta, el PC que tienes en tu mesa de despacho es una herramienta, etc., etc. Ahora, es verdad que las nuevas tecnologías nos permiten, no sé, yo en mi caso, pues tenemos unos buenos amigos que viven en Nueva Zelanda. Nos comunicamos con ellos y encima gratis. Gratis, algo nos cobrarán por algún lado. De hecho es así, claro, se enteran de nuestra vida. Bueno, pero es verdad que accedemos a información como nunca antes hemos podido, o nos hacen creer eso. Nos permiten tener acceso a productos que de otra forma no podíamos conseguirlos, productos culturales de otros países, por ejemplo. Nos permite tener lo que queremos ya. Sabéis que esto ahora mismo es imperativo. Lo quiero, pero lo quiero ya, lo que sea. Un bocata que me lo traen a casa los distribuidores. Y también hay tareas en las cuales, pues la verdad es que las tecnologías son una gran ayuda. El trabajo que hace Dani en la dirección de su periódico, pues es muchísimo más fácil gracias a la tecnología. Y de hecho tiene que pasar muchas horas pegado a las pantallas trabajando como personas que trabajan desde su casa. Después, enviar y recibir cosas así por medio de las redes es facilísimo, por medio de Internet, compartir archivos, trabajar con ellos en grupo, como estamos haciendo ahora mismo, por ejemplo. Vamos, los que no están en tu sitio físicamente, puedes trabajar con ellos, modificar un documento, validarlo. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, o sea que sí es una herramienta. Entonces, ¿dónde está? También lo mencionaba ahora, algo que mencionamos cuando hablábamos del tabaco. La posibilidad de que haya, pues para manejar esa economía de la atención que decía el artículo del País, pues manejar, digamos, las formas con esos bichitos que dicen que hay. No sé, seguro que Dani sabe mucho más que nosotros de esos bichitos porque trabaja con ellos. Esos bichitos que llaman algoritmos, que son fórmulas matemáticas en la programación, pero que se van enterando que hay unas cosas que a ti te gustan y mira por dónde las encuentras a porrillo, una detrás de otra, y ya, uy, otra. Esto está pasando mucho con ese juguete de pantalla que viene de China y que por lo visto les permite enterarse de todo porque hay mucha gente pegada, el TikTok. Dani, tú esto que lo viven mucho más de cerca, tú has dicho, las herramientas tecnológicas son eso, herramientas, pero ¿cuándo dejan de ser herramientas y pasan a ser enemigas? Bueno, sí, ese es el problema. No son herramientas inocuas y evidentemente traen una programación y deberíamos ser conscientes de ello, en el sentido de que, por ejemplo, como tú decías ahora, cuando estás usando TikTok, tienes que ser consciente de que justamente va a estar rastreando de manera muy hábil tu consumo y luego te va a estar ofreciendo cada vez más contenido del que tú más has consumido para tenerte más tiempo pegado a la red social. Todas casi funcionan igual, es decir, antes dijiste algo también interesante que tiene que ver con el tiempo de atención y al fin y al cabo todo lo que pasa por la pantalla compite por nuestra atención. O sea, el producto no es que solo seamos nosotros, sino sobre todo a qué le estamos atendiendo, a qué le estamos haciendo caso, qué es lo que estamos viendo. Porque ahí es donde está la posibilidad de vendernos cosas, de poder vendernos tanto productos como ideas. Y creo que deberíamos por lo menos ser conscientes de ello. Una vez uno es consciente, puede empezar a tomar ciertas medidas de precaución, que puede ser, por ejemplo, impedir que las páginas web o las aplicaciones te rastreen mientras estás usándolas.
Otra cosa que se puede hacer, que es muy útil, es desactivar las notificaciones. Es decir, que cuando el móvil está sin uso, que no esté todo el rato pitándote porque está llegándote mensajitos o alguien puso algo en Twitter o en Facebook o donde sea. Que no te avise de eso, porque no es tan urgente realmente. Entonces, desactivar las notificaciones todas o casi todas. Son cosas que hace que uno empiece a usar la herramienta sin caer en las trampas que la herramienta misma tiene para atraparnos y para que no nos hagan más esclavos de lo que en un sentido tenemos que ser, porque a veces tenemos que pasar por ellas para poder trabajar, como tú ahora decías, o para poder interactuar en el mundo de hoy. Y también, por supuesto, ir viendo el beneficio y también incluso que la misma industria a veces se va dando cuenta de que ha llegado a ciertos límites que no están bien. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en los últimos años. Pondría 2 ejemplos así rápidos. Uno, por ejemplo, con el tema de la difusión de la información y el tema de los bulos y todo esto, que se difundían de manera muy, muy fuerte en el año 2014, 2015. Y a partir de ahí, de que se generó tanto escándalo porque había tantas noticias falsas circulando, pues todas las redes sociales se pusieron un poquito más firmes en poder hacer un mejor filtrado de los contenidos que se comparten o de los contenidos que se viralizan. Eso por una parte. Por otra, otro ejemplo que pondría, por ejemplo, es el de una de las redes sociales que más daño estaba haciendo a los adolescentes, que es Instagram, que se hizo un estudio incluso y salieron análisis de que realmente estaba haciendo mucho daño a un margen de población entre 13 y 15 años por la exposición que tienen allí sobre todo a querer mostrarse bellos, la vida bonita, que te va todo bien y el efecto que eso produce de ansiedad en muchísima gente. Y eso llevó a que ahora la empresa vaya tomando medidas para que no ocurra eso. Es decir, que sí que cuando hay por lo menos una reacción social de darnos cuenta como sociedad que hay un problema, pues reaccionamos. A veces un poco tarde, a veces muy torpemente, pero sí reaccionamos. Y también, por supuesto, está el tema legal, que también va siempre por detrás de la realidad, pero poco a poco, pues por ejemplo, los términos de privacidad que tenemos en Europa y las protecciones que tenemos en Europa con respecto a otros sitios del mundo son mucho mejores en cuanto al uso de tecnología, en cuanto a lo que pueden rastrearnos ciertas aplicaciones o lo que pueden hacer con nuestros datos. Y eso ha sido gracias a que hay legislaciones que se van construyendo. Entonces, no está todo perdido, tenemos que fortalecernos en el sentido de socialmente poder hacer las cosas bien. Y por supuesto, yo creo que los cristianos contamos ahí con un factor de ventaja muy, muy importante, que es el tener la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos ayuda a poder ir dejando los vicios, las cosas que nos quieren atar a este mundo y centrarnos en Dios y centrarnos en que crezca ese nuevo hombre que Dios quiere hacer en cada persona. Vamos a hacer un alto para escuchar de nuevo a Andrea Bocelli. Así que la segunda pizca de adobo musical a cargo de Andrea Bocelli es el aria La donna è mobile, o dicho en castellano, la mujer es cambiante, como una pluma que le da el viento. Es de la ópera Rigoletto, compuesta por Giuseppe Verdi, uno de los más famosos creadores de óperas. Así que escuchemos a Andrea Bocelli y disfrutemos de su voz y de su manera de decirnos que la mujer es cambiante. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento ed il pensiero, sempre un amabile, leggiadro viso, impianto e riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensier
è sempre misero, chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il cuore, pur mai non sentesi felice appieno, chi su quel seno non liva amore. La donna è mobil, qual piuma al vento, muta da cento, e di pensier, Bueno, pues después de escuchar esta dama que se mueve, la donna è mobile, pues vamos ya continuando con nuestro tema, pero aprovechando el tiempo en el que no estábamos en directo, os he enviado a cada uno ese vídeo mini de 2 minutos que me envió Lourdes antes. Espero que lo hayáis podido ver, porque me ha parecido interesante y así se lo pareció a los que lo premiaron en un certamen también. Entonces, pues me gustaría saber, es como siempre, en algo así es una caricatura, se hace una exageración, pero bueno, Carlos, ¿a ti qué te pareció el vídeo? No te oigo, estás silenciado. Ahora sí, Bueno, ahora estoy sí. dentro, estoy dentro. Lo ¿Qué estoy viendo ahora, sinceramente Sí. no lo había visto. Veo que es un vídeo en blanco y negro Sí, sí. y bueno, pues hace referencia a lo que venimos hablando, ¿no? Ujú. Cómo está cambiando el mundo en base a estas plataformas digitales y a toda la tecnología que tenemos, ¿no? El móvil está al alcance de todas las manos, veo, y hace pues que esté cambiando la sociedad. Bueno, es triste. Yo creo que Daniel ya apuntaba algunas soluciones porque si no esto va a acabar muy, muy mal, ¿no? Es una enajenación tremenda la que se avecina con todo esto. Bueno, habrá que buscar una salida. Yo creo que viene provocado por una necesidad grande que tiene el ser humano de ser aceptado por los demás, por eso quiere estar constantemente conectado y aceptado, recibiendo muchos likes en su plataforma de Facebook, en su plataforma de Instagram, etcétera. Si no es así, entra en ansiedad. Bueno, tiene que llenar un vacío interior. Y nada puede llenar el vacío interior que tiene el hombre si no lo llena el propio creador del ser humano, que es Dios. Y mientras el hombre no entienda esta realidad y encuentre su sentido de la vida y de su ser en Dios, pues bueno, irán saliendo cosas como la que estamos tratando esta tarde, ¿no? Los medios digitales y todo, que intentarán de alguna manera venir a llenar ese vacío que tiene el hombre. Nosotros como creyentes sabemos a dónde tenemos que dirigir nuestra mirada para no quedar enganchados en esta cárcel, y nuestra mirada debe estar puesta en Jesucristo. Él nos libera con su verdad, ¿no? Y es la que nos llena, y no toda esta vanidad, porque es pura vanidad y teatro, es puro, bueno, narcisismo, ¿no? El presentarse y el querer ser el más guapo de todos, el que tiene más likes. Yo creo que no es el camino es buscar a Dios. Dani, ¿pudiste ver el vídeo? Sí, ya lo conocía. Es un vídeo que ha circulado mucho en redes sociales en los últimos años. Y bueno, plantea de una manera muy, muy entretenida, triste también, por supuesto, pero entretenida por ver cómo la gente realmente, incluso cuando somos conducidos como un rebaño hacia el desastre o la muerte, seguiríamos haciéndolo si estuviéramos siendo a la vez, mientras lo hacíamos, entretenidos con lo que estamos viendo en los dispositivos móviles. En realidad, creo que
por ejemplo, cuando empezamos la tertulia hablamos bastante del tema de los niños y todo eso. Creo que tenemos que pensar primero en los adultos, ¿no? Porque está claro que siempre que vemos a un niño con un móvil decimos, está mal o lo que sea, ¿no? O no nos parece quizá del todo bien, pero claro, es que si los adultos a su alrededor estamos 3, 4, 5, 6 horas al día con el móvil, pues tampoco es que los niños puedan tener una referencia, digamos, que les sirva de ejemplo para buscar otra cosa, ¿no? Entonces, sí, yo creo que este tipo de productos son interesantes. Yo estaba pensando también en un muy buen documental que hay en una plataforma de estas nuevas, en Netflix, que se llama El dilema de las redes. Y allí, creo que ya lo he comentado alguna vez, pero explica muy bien cómo las plataformas sociales, las redes sociales sobre todo, han sido diseñadas para captar nuestra atención y para, en un sentido, que estemos enganchados, para producir este enganche, ¿no? Y también Camilo apuntaba antes cómo han trabajado, pues, no solo personas de tecnología, sino también psicólogos, publicistas, neurólogos, gente que entiende muy bien el comportamiento humano y que de alguna manera, pues, también han trabajado ahí para hacer que sea así. Es por eso que sabiéndolo es que tenemos que tomar las precauciones que decíamos antes para no caer en las redes enganchados, sino que puedan ser una herramienta para nuestra utilidad y no nosotros ser la carne de ese anzuelo. Camilo, tú que has visto el vídeo, ¿ya lo conocías o porque yo no lo había visto, ¿eh? No lo conocía, la verdad. Estuve viéndolo ahí un momento y me pareció que para ser una persona tan joven la que realizó ese cortometraje, creo que tiene un futuro grande por delante porque el efecto artístico está muy bien hecho y el mensaje que quiere lanzar, que lanza ahí es también bonito, ¿no? Dejamos el amor, la confraternidad, el compañerismo unos con otros por la individualidad de estar pegados a ese móvil y acabar de esa manera tan cruel, ¿no? Fotografiando todos a aquella persona que se ha esnafrado en el suelo. Está muy bien hecho. Y ellos cayendo por un precipicio. Exactamente. Que es el final del vídeo. Muy bien realizado, la verdad. Es crudo, es un vídeo crudo. Ahora, aquí hay una cuestión que merece toda una tertulia, pero ya que estamos aquí y estamos hablando del riesgo, de la realidad. Dani mencionaba una cosa ahora que yo creo que nos cuesta bastante, porque cuando hablamos de comparar lo que hacen los niños y lo que hacen los mayores, generalmente dentro de nosotros hay un razonamiento automático. Tú eres un niño y no sabes. Yo ya soy mayor y ya sé. Así que yo sé lo que puedo hacer y lo que no puedo, lo que está bien y lo que está mal. Pero mientras tanto, eso es lo que pasa por aquí dentro. O se lo decimos en palabras. Pero lo que el niño está recibiendo no es ni lo que le dicen ni lo que piensas, que eso no lo percibe, no tiene telepatía. Lo que está percibiendo es lo que haces. Así que tú le dices, no, que eres muy pequeño para usar el móvil, o yo estoy atendiendo una cosa del trabajo, no sé qué, y el niño no, porque te pones ahí, te lías con las fotografías y los vídeos y eso te hincha la cabeza, pero mientras tanto estás tú allí con el móvil en la mano. No traes los móviles a la mesa a la hora de comer. Bueno, pues resulta que tú tienes el tuyo allí porque estás esperando un mensaje importante. O sea, estás contradiciendo lo que dices con lo que haces. Y eso, mira tú por dónde, es algo que el Señor Jesucristo decía a los que le enseñaba. Dice, mira, lo que os enseñan los escribas y los fariseos, en fin, los maestros de la ley, eso haced lo que es bueno, pero no hagáis lo que hacen ellos, ¿eh? No hagáis lo que hacen ellos. Lo más preocupante para mí es la facilidad con que se puede, a través de los medios que hay ahora, manipular la mentalidad de la gente, ¿no? Nunca en la historia de la humanidad ha sido tan fácil como ahora, gracias a estos medios, ¿no? Y eso es por donde veo más peligro, y sobre todo en los niños, porque un niño al fin y al cabo no deja de ser una esponja que está absorbiendo todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Y si lo que está absorbiendo la mayor parte del tiempo es aquella mentalización que se le está sugiriendo a través de un teléfono móvil o un ordenador, evidentemente esa mentalidad cambia y no para bien.
Por eso, como decía también Carlos y decía Daniel, pues qué bueno que tenemos el Espíritu Santo y que nos dé discernimiento para saber manejar eso y decirle a nuestros hijos, a los pequeños sobre todo, el peligro que hay y cómo deben de usarlo, ¿no? A mí hay dos cosas ante esto que me llaman mucho la atención. La una es lo siguiente, es el tiempo que se nos roba. Esa es la una, que es una cosa que muchas veces somos inconscientes de ello. Se nos roba el tiempo y el tiempo es irreversible, no se puede ahorrar, no lo puedes dejar en un saquito y después vas sacando una hora de allí cuando te conviene. Eso no se puede, eso se nos va completamente. Pero hay otra a la que tú aludías sin mencionarla, Camilo, y es la siguiente. Nunca, como en nuestros días, ha sido posible introducir una mentalidad, una ideología, un producto globalmente en todas las esquinas del planeta. Y esto ha sido algo repetido en el cuarto de atrás desde que hemos empezado. Y bueno, acabamos de cumplir 30 años. Y en este tiempo, pues ha aparecido más veces el hecho de decir, oye, estamos caminando hacia un momento en el cual una sola voz y una sola idea se puede transmitir a todo el planeta. Y si está, como decías tú, Camila, ahora, y como mencionaba Dani antes también, si está bien elaborado el mensaje, si está bien estudiado y además los medios para hacértelo llegar están también muy bien planificados, pues, oye, eres una víctima propiciatoria si no te defiendes. Lourdes, ¿a ti se te ocurren medios de defensa? Creo que Dani antes mencionó algunos, pero ¿qué se puede hacer? Bueno, yo primeramente quiero decirte que yo esto de las redes sociales lo veo, como decía antes Carlos, es vanidad y es deseo. Deseo de ser vistos, deseo de ser conocidos, deseo de ser protagonistas, el deseo de estar constantemente informados, de no perdernos absolutamente nada. Y es verdad que los niños corren un gran peligro, pero el peligro lo tenemos realmente los mayores. Y en este caso me gustaría referirme incluso a los cristianos, que durante la pandemia nos hemos acostumbrado a vernos a través de las redes sociales, a vernos a través de las predicaciones por los vídeos y los teléfonos, incluso en muchos casos, muchos todavía ni siquiera han vuelto a las iglesias. Siguen viendo las predicaciones por internet y por completo han perdido la buena costumbre que es la de reunirnos, la de no dejar de reunirnos, la de estar los hermanos juntos en armonía, porque es bueno para nosotros. Y otra cosa que me gustaría hacer también hincapié es que necesitamos tener dominio propio. Los mayores necesitamos tener dominio propio porque los niños hacen lo que ven. Son pequeños imitadores, imitadores de los padres, imitadores de los profesores, imitadores de los hermanos mayores. Por lo tanto, los mayores somos los que tenemos que buscar el dominio propio para no caer en esa tendencia de estar constantemente queriendo estar informados, de estar constantemente agarrados al teléfono. Y yo lo digo por mí misma, en muchas ocasiones cuando trabajaba en la radio necesitaba constantemente estar informada y la información para mí era una deformación profesional porque acababa estando demasiadas horas buscando. Y muchas veces esas cosas nos suceden según en qué ámbito nos movamos, corremos más peligro que en otros ámbitos, claro. Dani, tú que estás al frente de un medio de comunicación e integrado en un grupo que, bueno, son en realidad 3 medios
de mucho alcance, de un alcance pues casi global. Esto de la oportunidad de transmitir ideas globalmente y de ser influido por ideas globales. ¿Cómo lo estáis viviendo? Bueno, es una gran oportunidad para poder llegar justamente con el mensaje a audiencias muy grandes. Es verdad que hubo un momento en el que Internet no estaba tan monitorizado por las grandes empresas y era un poco más libre en el sentido de que no había tanta inversión y tanta publicidad. Y en ese momento, pues sí que había posibilidades de llegar con un mensaje de manera muy inmediata y a veces a lugares insospechados. Ahora es más difícil porque, como antes apuntabas, los algoritmos nos conducen bastante a lo que ya más o menos queremos consumir o ya estamos previamente consumiendo, y entonces es más difícil que un mensaje nuevo, en un sentido, pueda llegar a irrumpir de manera global y sin que detrás pues haya algo. De todas maneras, bueno, sigue pasando de vez en cuando, cada vez menos, que hay algo que de repente puede llegar a todo el mundo y puede generar algún tipo de cambio. Yo creo que en sí no es malo. La cuestión es qué es ese mensaje, quién manda ese mensaje y por qué. Y pensando en eso, pensaba en el Evangelio también. Realmente las oportunidades para el Evangelio en el campo de las redes son impresionantes y de hecho se están utilizando muchísimo. Incluso la tecnología actual con la inteligencia artificial se está utilizando también para poder llevar más allá y llegar a más personas con el Evangelio en sus propios idiomas. Y estas son cosas que también nos deberían animar para no ver solo la parte negativa de la tecnología, sino también ver cómo se puede utilizar de una manera constructiva e incluso que pueda ser buena para la extensión del reino de Dios. Carlos, como sois Carlos dos, se me juntaron las casas ahí. Carlos, en esta cuestión, la globalización de las ideas, de la información, de la deformación, bueno, nosotros, personas físicas, ¿qué podemos hacer? Aunque sea utilizando las nuevas tecnologías. Bueno, ya hemos dicho que muy poco, porque quien tiene el poder de estas plataformas y de estos medios, bueno, sabemos que incluso ellos mismos pues se reúnen de vez en cuando pues para marcar algún tipo de línea de ideología, de lo que ellos pretendan hacer con todo el poder mediático que tienen y con todas estas plataformas. Por lo tanto, nosotros muy poco, ¿no? Pero la propia Biblia nos enseña en que cada uno de nosotros, cada cristiano, cada creyente, ha de ser responsable en el lugar donde el Señor nos pone, ¿no? Hay un pasaje muy famoso en el Antiguo Testamento en que uno de los valientes del rey David se le pidió que simplemente se esforzara en cuidar un campo de lentejas, ¿verdad? Y bueno, puede parecer que eso no sirve para nada, pues sirve para mucho, porque sirve para la gloria del rey. Entonces, nuestra pequeña semilla que plantemos del Evangelio, nuestra pequeña palabra de Dios que llevemos, es para la gloria de Dios y siempre va a quedar ahí. Esa obra no va a quedar olvidada. Entonces, tengamos ánimo, tengamos esperanza. Nuestra visión no es la de dominar este mundo, es la de, en todo caso, sembrar y transformar vidas, corazones, para la gloria de Dios, y no tenemos que entrar en ansiedad al ver que otros están usando el poder para cosas distintas de lo que tendría que ser, que es que el reino de Dios pues avance, ¿no? Bueno, nuestro tiempo, como siempre, pues dura lo que dura y termina cuando termina. Así que llega la hora de empezar a cerrar la puerta del cuarto de atrás. La verdad, el tema merece la pena y da para más, pero a veces si se habla mucho del tema ya cansa y así pues quedan ganas de saber más, qué es lo que importa. Hay muchos aspectos que hemos tratado en este cuarto de atrás. Así que pues muchas gracias a cada uno de vosotros por estar en este cuarto de atrás, con el que cerramos el cuarto de atrás de la temporada, digamos, lectiva,
pero continuamos, si Dios quiere, la semana que viene y cada semana, pero en vez de ser tertulia serán entrevistas. Así que gracias a Carlos, gracias a Lourdes, gracias a Dani, gracias a Camilo por estar en el cuarto de atrás en esta ocasión. Y en cuanto a la tertulia, volvemos en octubre, pero en cuanto al cuarto de atrás, si Dios quiere, continuamos de la misma manera la semana que viene. Y a lo mejor os contacto a alguno de vosotros para meter el sacacorchos y sacar ahí más información. En segundo lugar, pues naturalmente falta todavía una pizca de adobo musical y es una pizca interesante. Se trata de Barcarola, una canción folclórica, Barcarola es barca también, interpretada por los gondoleros venecianos, es decir, ese es el punto de partida, o una obra musical escrita imitando el estilo de las canciones de los gondoleros venecianos. La más famosa aparece en la ópera Los cuentos de Hoffmann, del judío alemán Jacques Offenbach. Así que escuchemos a Andrea Bocelli interpretando Barcarola de Los cuentos de Hoffmann, una interpretación que es más sentimental, sobre todo sentimental. Imaginémonos al gondolero cantando por los canales de Venecia. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.